que el Señor obre ahí en su situación. Y bueno, mire, esta mañana, no sé si usted nos visita por acá por primera vez, segunda vez, quizá escuchó de ahí por nosotros o estuvo con nosotros estos días en la campaña, en la conferencia de mujeres, pero mire, si usted está con nosotros por acá y nos visita, queremos darle la bienvenida, queremos que se sienta en casa, queremos darle un aplauso, este aplauso va a ser para usted. Y siempre nos gusta invitar a las personas que nos visitan, si gusta, al final del servicio, algunos de nosotros estamos allá en la entrada y nada nos daría más gusto que saludarle en persona, ponernos a su disposición, conocerle y responder si tiene alguna pregunta, alguna, ¿verdad? Alguna cuestión que usted quiera platicar con nosotros. Bueno, el día de hoy vamos a continuar. Estamos en este estudio del libro de Primera de Corintios. Y el día de hoy le voy a invitar a que usted me acompañe, trajo su Biblia, saque su Biblia por ahí y vamos a estar en el capítulo número 6 de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 6 y vamos a enfocarnos principalmente esta mañana en los primeros 11 versículos. Entonces, Primera de Corintios 6 del 1 al 11. Y si usted trajo su Biblia, acompáñeme por ahí. Si usted no la trajo, no se preocupe. A nuestros hermanos de media van a pasar la lectura acá en la pantalla. Usted nos puede seguir ahí también con su vista. ¿Ok? Déjeme leerlo. Como le digo, Primera de Corintios 6, versículos 1 al 11. Dice así, Pablo hablando, dice, ¿se atreve alguno de ustedes? Es una pregunta, dice, ¿se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? Versículo 3 dice, ¿no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza suya lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litiga y esto ante incrédulos. Así que, en efecto, es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Dios bendiga su palabra esta mañana. ¿Me ayuda a orar esta mañana? ¿Me acompaña en una oración? Cerrando sus ojos. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar acá esta mañana, Señor. A pesar de la inclemencia del tiempo, Señor, gracias que nos has permitido llegar hasta este lugar para escuchar de ti, escuchar de tu palabra, para adorarte, Señor, en comunión, en comunidad, Señor, junto con nuestros hermanos de esta iglesia. Padre, te pedimos por aquellas personas, Señor, que en este momento quizá están lidiando con problemas, Señor, relativos a esta tormenta. Te pedimos que tú los guardes donde quiera que ellos estén, Señor. Si hay alguien que venga todavía en camino, Padre, ayúdale a llegar con bien. Señor, y a nosotros, Padre, que estamos acá esta mañana, los que estamos escuchando este mensaje, ayúdanos, Padre, a escuchar lo que tú tienes para nosotros, a recibir esa palabra, Señor, a que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla, nos ayude a poder discernir, Señor, lo que tú quieres hablar a cada uno de nuestros corazones, Señor. Te pido, Padre, que sobre todas las cosas nos ayudes a responder a ella, Señor, a que podamos recibirla, Señor, y ponerla en acción, vivirla, Señor. Que sea lo que sea que nos estés llamando a hacer, podamos, Señor, a recibirlo de esa manera, someternos a tu voluntad, a tu palabra, Señor, y caminar en obediencia a ti. Te damos gracias por todo, Señor. Te bendecimos
en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, no sé si usted lo ha notado, pero iba a poner unas fotografías por ahí, pero me recomendaron que mejor no lo hiciera. Pero no sé si usted lo ha notado, pero cuando uno está en la televisión y uno está en los canales locales más que nada, ¿no? Ya sea en español o en inglés, no pasan más de 5 minutos, quizá 10 minutos, sino sin que pasen anuncios de abogados. ¿No le ha pasado? Y hay unos muy famosos acá en Houston, ¿verdad? Y esas son las fotografías que iba a poner y me dijeron, no lo vais a poner. No es recomendable. Pero usted sabe de quién me hablo, ¿verdad? ¿De quién me refiero? Ya me están haciendo por ahí una señal. Sí, también tiene un hijo famoso también. Hay otros, ¿verdad? Que se asocian como con animales. Ahí está este abogado bien, bien bravo, ¿verdad? Y así, ¿no? Hay otros. Iba a mencionar, pero no puedo mencionar. No es correcto. Usted sabe a lo que me refiero, ¿no? Y mire, a veces lo tomamos de juego, porque los anuncios a veces son bastante, ¿verdad? Hasta graciosos, ¿no? Y no me malentienda, o sea, muchas veces o a veces es necesario recurrir a estas personas. No sé, hay algún problema legal muy fuerte que tengamos o cuando, por ejemplo, un par de negocios se quieren fusionar, pues lógicamente se necesita la ayuda de abogados, personas que tengan experiencia en contratos, por ejemplo, o, ¿por qué no? También cuando estamos en situación de abusos, ¿verdad? Que son muy fuertes, abusos de nuestros derechos. Muchas veces, bueno, tenemos que recurrir a estas personas para que nos ayuden, nos auxilien, ¿no? Pero la verdad, no sé si a usted le ha pasado, muchas veces cuando yo veo esos anuncios, me dan, no sé, me hace pensar que nuestra sociedad ha convertido a esa industria legal más como una industria de mercadotecnia que en realidad es servicio, ¿no? O para lo que en realidad son estudiadas estas personas porque son muy preparados, ¿no? Pero mientras pensaba en eso, se me venía a la mente de que esto no es nada nuevo. Cuando nosotros leemos el libro de Primera de Corintios, en la época que está viviendo la iglesia de Corinto, la cultura en la que ellos viven, la cultura grecorromana, estaba también inundada de demandas legales, de tribunales. Les gustaba a los griegos, les gustaba, eran conocidos por el debate, les gustaba debatir, les gustaba litigar, les gustaba ir a corte, les gustaba demandar, tener litigios, cosas así, ¿no? Leí esta semana un poquito acerca de su sistema legal, digamos, o democrático, y ellos implementaron un sistema democrático que tenía 3 niveles, digamos, o 3 instituciones. El nivel más alto que ellos tenían era la eclesía, que le llamaban ellos, y eran las personas responsables de escribir leyes, ¿no? De escribir cómo iban a lidiar ellos con política exterior. Si había alguna guerra, cosas así, ese grupo de personas eran los que decidían qué es lo que se iba a hacer. Después de ahí tenían un concilio que le llamaban ellos concilio de los 500. Y lo que hacían era, escogían cada año 50 personas de las 10 tribus de Grecia para que ellos lidiaran con el día a día de lo que era toda la democracia, ¿no? O sea, por ejemplo, qué vamos a hacer con los caballos que tenemos, con los buques de guerra que tenemos, los barcos, o sea, todo eso, el día a día del gobierno, ellos lo manejaban. Y de las cosas más importantes que ellos decidían era qué era tan importante así como para que se elevara al nivel de la eclesía, ¿no? Entonces, lo que no lo manejaban ellos, lo que fuera más importante, entonces ellos ya lo pasaban al siguiente nivel. Y el tercer nivel que ellos manejaban, o la tercera institución, y esa es a la que me quiero hacer un poquito más de referencia, era lo que ellos llamaban cortes populares. Lo que hacían estas personas era, escogían cada año aproximadamente 6,000 varones. Cada varón que tuviera 30 años para arriba podía participar. Tú podías ir y tú te podías hacer voluntario para participar como jurado en casos legales diarios, ¿no? Entonces, todos los días, si te escogían ese año, eras parte del grupo, todos los días tú ibas y escogían a 500 personas y los repartían para que ellos escucharan los casos que iban a decidirse ese día, ¿no? Un caso legal no podía tardarse más de un día, así es que ese día entrabas, presentabas tus quejas y el jurado decidía si estabas en tu derecho o no. Grecia no manejaba, no tenía un sistema policíaco, este era el sistema. Ellos eran los que decidían qué era lo que estaba correcto y qué no. Entonces, si alguien me hacía un mal a mí, yo lo llevaba a esa corte pública. El punto acá, lo que llama la atención es que ellos veían a esas cortes públicas, por decirlo así, no nada más como un lugar para buscar justicia, o no principalmente como un lugar para buscar justicia, sino un lugar donde ellos podían, de alguna manera, como hasta ganar honor o recuperar su honor o prestigio o posición social. ¿Por qué? Porque lo que hacían era, usaban
digamos, ese juicio para vencer al otro, para humillar a la otra persona. ¿A qué me refiero? En esas cortes, cuando usted lee la historia, se va a dar cuenta que en esas cortes no ganaba el que tuviera la razón o no ganara el que tuviera la evidencia. Ganaba normalmente el que tuviera más recursos o el que presentara su caso, sus evidencias de la manera más elocuente. A ellos les agradaba la elocuencia, les gustaba la gente que hablaba bien, que hablaba bonito. Entonces, lo que hacían es que normalmente una persona que tenía más recursos que otro demandaba a la persona, ¿verdad? Por alguna razón, lo llevaba a esa corte. Las cortes se llevaban a cabo en un lugar, en un mercado. Entonces usted iba y compraba, digamos, voy a ir a comprar tomate, voy a ir a comprar ahí lechuga y lo que me hace falta para el día. Y mientras caminabas ahí, pues ahí podías escuchar los casos que se estaban viendo ese día. Entonces se convertía esto más en un entretenimiento que en algo donde uno buscara justicia, era más un espectáculo, ¿no? Era algo así como, imagínese llevar usted su caso con la doctora, ¿verdad? Que usted ya sabe quién, ¿verdad? A ese programa que usted ya sabe de cuál estoy hablando, que yo sé que ustedes no ven, ¿verdad? Si creíamos que eso se había inventado con ella, no, o sea, esto ya tiene, ¿verdad? Esto ya tiene mucho tiempo. El problema con todo esto que le digo, ¿por qué le hago referencia a todo esto? Porque el problema era que este tipo de prácticas se estaba introduciendo a la iglesia. Entonces, los hermanos de la iglesia se estaban peleando entre ellos y estaban recurriendo a estas cortes públicas para lidiar con sus diferencias. Entonces, imagínense una situación, ¿no? Imagínense que usted está en una iglesia y hay dos grupos de personas dentro de la misma iglesia que se están, vamos a llamarle peleando, que hay diferencias entre ellos. Y las diferencias llegan a tal punto de que están tan peleados que se están demandando. Un grupo decide demandar al otro, llevarlo a corte. Ha habido mucha tensión entre ellos, ya tienen mucho tiempo así, y tú lo puedes sentir. Cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú llegabas a la iglesia, ¿verdad? Tú podías sentir, este grupo y este grupo se están peleando, yo lo puedo ver, yo puedo ver que no se pueden llevar, no se hablan, no se miran. Si uno entra al cuarto o al salón, las personas del otro grupo se salen mejor porque no pueden estar en el mismo salón, no se sientan juntos, no se miran a los ojos, ni siquiera se dirigen la palabra. Imagínese usted ser parte de una iglesia así. Eso no sucede acá. Imagínese no nada más ser parte de una iglesia así, imagínese tener que lidiar con ese problema. Imagínese tener que lidiar con mantener la armonía, la amistad entre esos grupos de personas. Sería difícil, ¿verdad que sí? ¿Y ahora cómo le hago, no? Si usted estuviera encargado de resolver ese conflicto, ¿cómo lo haría? ¿Qué haría? Ese es precisamente el tema que Pablo está tratando de abordar en el capítulo 6. Y lo que Pablo está diciendo es, tratar las diferencias entre nosotros o disputas que tenemos entre nosotros, no lo podemos hacer usando o importando los métodos del mundo. No podemos hacer eso. No es lo más correcto. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer yo? ¿Cómo debo de manejar las diferencias con la otra persona? ¿Qué debo de hacer yo? ¿Cómo debería de actuar yo cuando alguien me ha quedado mal? No nada más tengo una diferencia, sino que a lo mejor hicimos algún trato y esa persona no cumplió, según yo, con lo que habíamos acordado. Y es mi hermano en Cristo. ¿Cómo debería yo de actuar? Y Pablo dice, ¿sabes qué? No puedes hacerlo de la manera que lo hace el mundo. No puedes importar esos métodos para tratar con tu hermano de esa manera. Ahora, bien importante, antes de continuar acá, muy importante, los problemas de los que está hablando Pablo acá son problemas civiles, no problemas criminales. ¿Ok? Hay cosas que suceden a veces dentro de las mismas iglesias que necesitan ser llevados a las autoridades. No hay vuelta de hoja. Por ejemplo, problemas de abuso físico, ¿no? Cuando una persona está siendo abusada por otra, problemas de abuso psicológico, problemas de acoso sexual, de abuso sexual, menores, cosas así. Ese tipo de problemas, hermano, o sea, se tienen que llevar a las autoridades. No hay otra manera. Ellos tienen los recursos para lidiar con eso. Es algo criminal. Lo que está hablando Pablo acá no es el caso, no es lo que estamos hablando. No tenemos todos los detalles. Muchas personas piensan que eran problemas que tenían que ver con dinero muy probablemente, ¿no? Probablemente un hermano
contrató a otro y dijo, hey, ¿sabes qué? Necesito que me hagas una pared en el cuarto, que me ayudes ahí a dividir un cuarto. Y el hermano, pues, ¿verdad? Le hizo un cuarto y se está riendo los hermanos acá. A lo mejor tienen por ahí alguna experiencia que nos acordamos, ¿no? Contrato un hermano y, no sé, el hermano, pues, me dejó medio chueca la pared, o sea, no quedó como debería quedar. Este, nos, nos estamos acordando todos, ¿verdad? Yo creo que todos hemos pasado a lo mejor por ahí. Dice, oye, es que no quedó la pared como yo quería que quedara, ¿no? O ¿sabes qué? Tú dijiste que me ibas a cobrar tanto dinero, pero ahora me estás diciendo que va a ser más porque el material salió más caro. Eran problemas así, ¿ok? Nada que tuviera necesidad de ir a una corte. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Pablo dice, no podemos usar el método no podemos, no es bueno llevar esto a una corte pública con personas que no son creyentes para lidiar con este tipo de problemas? ¿Por qué? Bueno, varias cosas, ¿no? Primero pudiéramos pensar, bueno, muy seguramente, dice Pablo, esto va a comprometer el testimonio de la iglesia. Afectar el testimonio de la iglesia ante un mundo que ya de por sí no necesita que le demos más herramientas para rechazar el evangelio. ¿Está de acuerdo conmigo? El mundo está predispuesto muchas veces para rechazar el evangelio y tú le das más, ¿verdad? Municiones a eso, pues no va a ayudar mucho, ¿no? Mateo, por ejemplo, Mateo 5, 14, 16, el Señor Jesús está hablando y dice, hey, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero. ¿Para qué? Para que alumbre a todos los que están en casa. Así dice el Señor, brille la luz de ustedes delante de los hombres. ¿Para qué? Aquí viene lo importante, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. No es para que me glorifiquen a mí, es para que ellos vean en mí algo diferente y que eso los apunte a aquel que es bueno. Amén. Entonces, como luz, nosotros somos llamados a mostrarle al mundo la verdad de quién es Dios, su carácter, su corazón, su amor. Pero cuando yo llevo este tipo de situaciones al mundo, a las personas que no están en Cristo, lo único que estoy haciendo es, ellos no ven el amor de Cristo, les estoy dando nada más municiones para que rechacen más el Evangelio de Cristo. Otra cosa muy importante, dice Pablo, lo que estás haciendo es que le estás diciendo al mundo que el Evangelio no causó una transformación en tu vida. ¿A qué me refiero con esto? Lo que estás diciendo es, yo no creo que el Evangelio o que las personas que estamos en Cristo, que el Espíritu de Dios nos pueda ayudar a resolver este problema. El Evangelio no me ha transformado a mí personalmente de tal manera que yo pueda abordar este problema, esta diferencia de una manera que vaya de acuerdo al poder del Evangelio. O sea que el Evangelio en mi corazón no ha causado una transformación tan grande. Sigo siendo igual que una persona que era antes o una persona que no está en Cristo. Y otra cosa, yo creo que de lo más importante, llegar hasta este punto, llevar a un hermano por una diferencia menor a una corte, muestra que algo no está bien en tu corazón. ¿Qué me refiero con esto? Mire, en la iglesia en Corinto muy pocas personas tenían propiedades o tenían recursos, por decirlo así, ¿no? La gran mayoría de las personas eran personas humildes, personas trabajadoras día a día. Había unos cuantos por ahí que pues tenían recursos, que les iba bien. Muy probablemente lo que está pasando acá es que un hermano por ahí o hermanos de recursos están demandando a otro hermano que no tiene los recursos. ¿Para qué? No quiere nada más arreglar el problema. Lo que quiere hacer es quiere llevarlo a corte para ahí en la corte frente a todo el mundo humillarlo, demostrarle quién tiene la razón y para demostrar quién tiene el poder. Entonces Pablo dice, mira, tú lo que estás haciendo no es que estés buscando justicia. Lo que estás haciendo es que estás buscando ganarle al otro hermano. Quieres demostrar que tú tienes la razón. Y esto lo que me indica a mí, dice Pablo, es que los motivos de tu corazón no son los adecuados. Hay algo que no está bien en tu corazón. Lo que estás haciendo revela algo que está dentro que no ha sido transformado, que necesita cambiar. Y lo que revela esto, dice Pablo, muy probablemente es que te has olvidado de tu identidad en Cristo. Te has olvidado de quién eres y a dónde vas.
Entonces, dice Pablo, lo primero que tenemos que hacer, ¿cómo tengo que lidiar con este problema? Bueno, lo primero, dice Pablo, tienes que recordar quién eres. Necesito recordar quién soy. Cuando estoy en una situación así, que probablemente se nos va a dar en algún momento dado, ¿verdad? Hay una diferencia, podemos decirlo menor, pero fuerte, importante con un hermano, una situación, no estamos de acuerdo. Necesito primero que nada recordar quién soy. 1 Corintios 6, 2, 3, versículos 2 y 3 dicen, ¿o no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? O sea, mire, dice Pablo, tienes que recordar quién eres. Primero, has sido santificado. Toda la carta, desde el primer capítulo, ¿usted se acuerda? Pablo los ha llamado a ellos hermanos, los ha llamado santificados, santos, ¿se acuerda? Hemos platicado de eso. Aquí les está recordando, ustedes han sido santificados. ¿Qué significa esto? Separados por Dios. O sea, significa que si yo soy santificado, he sido santificado por Dios, el Señor me ha separado, me ha llamado a vivir de una manera diferente a como vive el mundo. Eso es lo que quiere decir que soy santificado. Ya no puedo vivir de la manera que vive el mundo o como yo vivía antes de estar en Cristo. Ahora, pero no solamente eso, no solamente he sido santificado, no solamente he sido separado, no solamente he sido llamado a vivir de una manera diferente, sino que también como parte de nuestro futuro en Cristo, un día usted y yo vamos a de alguna manera participar con Él en juzgar al mundo. Muchas personas tienen sus opiniones de cómo eso se va a dar, pero ese no es el punto acá. El punto es que si el Señor consideró y nos ha capacitado para un día juzgar al mundo hasta los mismos ángeles caídos, ¿cuánto más el Señor no nos ha capacitado a usted y a mí para lidiar con nuestras diferencias menores acá en la tierra? El problema es que muchas veces vivimos más de acuerdo a la ideología del mundo que con la ideología o con nuestra identidad en Cristo. Lo que sucede muchas veces es que me olvido que el sistema de justicia del reino de Dios funciona diferente al sistema de justicia del mundo. ¿Por qué? Porque normalmente el sistema de justicia del mundo lo que busca siempre va a ser ganar. Necesito ganar. Si yo voy a ir a corte, yo lo que voy a buscar hacer, lógicamente, es ganar. Quiero ganar. Quiero hacer justicia y quiero también demostrar que yo estaba en lo correcto. Y no me importa lo que tenga que hacer, a quién tenga que contratar, a qué abogado tenga que contratar, lo voy a hacer para ganar. Vivimos en una sociedad que nos anima, nos exhorta, nos educa a pelear por nuestros derechos. ¿Sí o no? Eso toda la vida nos enseñan a hacerlo. Tienes que pelear por tus derechos. No puedes dejarte. Ahora, si para ganar y demostrar que yo tengo la razón, tengo que humillar al otro, pues it is what it is, dicen los americanos, ¿no? Lo siento mucho. Yo tengo la razón. Estoy en lo justo. Entonces, si para poder demostrar eso necesito que tú pierdas y que tú seas humillado, tengo que dar una lección, pues lo siento mucho y que así sea. El problema con esto, dice Pablo, es que nadie gana. Tú crees que ganaste. Tú crees que al vencer al hermano, al llevarlo a corte, te dieron la razón, tú ganaste el caso, tú ganaste, pero en realidad nadie ganó, ni siquiera tú. Versículo 7 dice, así que en efecto, dice Pablo, es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. O sea, el simple hecho de que tú lleves a un hermano a corte, que tengas esas diferencias con él, ya está demostrando que fallaste. Ya estamos mal. Desde ese punto, el único que está ganando en esto no eres tú, es el enemigo. Nada más. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué me estás diciendo entonces, Pablo? ¿Qué me estás tratando de decir? ¿A dónde vas con todo esto? Y yo creo que lo que Pablo está tratando de decir es, no solamente necesito recordar quién soy, sino lo más importante es que necesito vivir de acuerdo a quien yo soy. Versículo 7 dice, es en efecto ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. Ya fallaste, ya está mal, ya perdiste el hecho de tener esta situación con tu hermano. Pero la pregunta es, y esto es lo más importante creo yo de todo este pasaje, y la pregunta que viene a revolucionar nuestra manera de pensar es, ¿por qué no sufrir mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Pregunta Pablo.
¿Por qué en lugar de buscar ganar y luchar por nuestros derechos, por qué no estar dispuestos a perder de vez en cuando para ganar a nuestro hermano? ¿Por qué en lugar de demostrar que tengo la razón, por qué no ceder de vez en cuando? Pero sabe, yo creo que esta manera de vivir solo va a tener sentido cuando yo puedo entender que no tengo nada que perder en realidad. O sea, si me pongo a pensar, hermano, lo más importante yo no lo puedo perder. Mi identidad en Cristo nunca la voy a perder. O sea, ¿tengo que perder dinero? Está bien, que así sea. El Señor es mi proveedor, no mi trabajo, no mi dinero, no mis recursos. ¿Tengo que quedar como el débil porque cedí en esto? Está bien, porque cuando soy débil, dijo Pablo, también soy fuerte. Oye, no gané el argumento. Está bien, ganaste al hermano. Hiciste una diferencia en la vida de ese hermano. Esa persona vio algo diferente en ti. Oye, pero las personas me van a ver diferente. Van a saber que yo perdí, que cedí, que abusaron de mí. Está bien, no pasa nada. Tú sabes quién eres. Tú sabes que sigues siendo un hijo amado de Dios y eso nunca va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, mientras leía este pasaje, no podía dejar de pensar que muy probablemente en la mente de Pablo mientras escribía estas preguntas, este versículo, muy probablemente él tenía las palabras de Jesús en Mateo 5:38 al 42 en mente. Mire lo que dice Jesús. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, regrésale el trancazo en la mejilla derecha. No, ¿verdad que no? A cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, dale también, ponle la otra para que te den la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, dale toda la capa, dale todo. Cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro y se ve con él 2. No nada más voy a ir contigo 1, te ayudo 2. Al que te pida, dale. Y al que desee pedir prestado, no le des de espalda. Qué manera de vivir, ¿no le parece? Eso no va con lo que nos enseñan, con lo que nos viene natural, con lo que nos educan. Esto va en contra de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que nuestra carne nos pide hacer. A mí nunca me enseñaron, si te pegan, tú dejes de pegar y usted póngale la otra. No, si no respondía me iba peor. Me regañaban en la casa también, ¿verdad? ¿Por qué no se defendió? Vaya y regrese y órale, vaya. La próxima que le digan eso, usted, ¿verdad que sí? Demandar nuestros derechos a costa de lo que sea es una actitud que está totalmente opuesta a las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. Y si como cristianos nosotros no podemos resolver nuestras diferencias sin tener que llegar a esos extremos, pues yo creo que hay algo que no está bien. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo le hacemos? ¿Qué me estás, qué me estás pidiendo hacer? ¿Cómo puedo vivir yo de esta manera? Y yo creo que la única manera, y esto me lleva al último punto, es que necesitamos vivir en la libertad y el poder del Evangelio. Versículos 9 y 10. Dice, ¿no saben que los injustos no van a heredar el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes. Antes éramos todo eso y mucho más, dice Pablo, pero ya no. Ahora, yo sé lo que algunos estamos pensando. Ya la libré porque mi pecado no está listado ahí. ¿Pero qué cree? Sí está. No es una lista exclusiva.
Usted y yo estábamos ahí. Usted y yo éramos eso. Éramos eso y mucho más. Pero dice Pablo, pero ya no somos eso. Eso éramos antes, pero ya no más. Versículo 11 dice, pero ahora fueron lavados, pero fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de Dios. Dice Pablo, ahora han sido lavados, o sea, toda esa inmundicia del pecado ya fue quitada, ya fue lavada por la sangre de Cristo. No solamente fuiste lavado, también fuiste santificado. O sea, el pecado ya no tiene control sobre tu vida. Sí, quizás estás luchando con el pecado, pero ya no tienes por qué estar amarrado a ese pecado. El pecado ya no tiene poder sobre ti. Hemos sido apartados ahora para servir al Señor. Y no solamente eso, no solamente fuiste lavado, no solamente fuiste santificado, sino también que has sido justificado. O sea, ahora la identidad que yo tenía antes de pecado, de hijo, de ira, ya no es más. Ahora ha sido reemplazada por una identidad de hijo amado de Dios. La razón por la que Jesús vino, murió, resucitó, es precisamente para que usted y yo podamos vivir de una manera diferente. Ahora podemos vivir en libertad. Podemos ser libres para vivir en el poder, no de nosotros, no de nuestras fuerzas, no de nuestra voluntad, sino en el poder del Evangelio, en el poder del Espíritu Santo. Y yo creo que cada uno de nosotros necesitamos escuchar esto. Y más cuando estamos en esos momentos que estamos a punto de ceder a la carne, ¿verdad que sí? En este momento donde estoy tentado para dejarme llevar, para hacer algo que yo sé que en realidad no es lo que el Señor me está pidiendo hacer, sino es lo que yo deseo hacer. Necesito dejar en claro quién tiene la razón en este asunto. Y voy a hacer lo que tenga que hacer, sin importar si la otra persona es un hermano, para dejar eso bien claro. Pero ¿sabe qué? Que ya no somos los mismos. Eso éramos antes, pero ya no más. Y hay un pasaje que yo creo envuelve todo lo que hemos escuchado el día de hoy. Y es un pasaje que, de hecho, las mujeres estuvieron estudiando mucho este fin de semana, y es Gálatas 2:20. Dice el apóstol Pablo, con Cristo he sido crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo no en mi fuerza de voluntad, ni por mis fuerzas, ni en mi conocimiento, sino la vivo por fe en el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué significa todo esto? Significa que mi antiguo yo fue crucificado con Cristo. Ese que era yo antes, ese adúltero, ese idólatra, ese borracho, ese ya murió con Cristo. Y así como Cristo murió en esa cruz, yo también fui crucificado en esa cruz. La cruz no solamente es el instrumento de muerte de Jesús, es el instrumento donde usted y yo también tenemos que morir al antiguo yo. Pero no solamente eso, dice Pablo, la cosa no quedó ahí, sino que hubo un intercambio. Mi viejo yo, el viejo Adrián, quedó crucificado en esa cruz con Cristo y el Señor me dio una vida nueva. Pero la vida que ahora yo vivo no es mía. La vida que yo vivo ahora es Cristo viviendo en mí y a través de mí. Ese que tú conocías, ese que a veces regresa y el enemigo me quiere recordar, tú eres esto, tú eres... No, ese ya no soy yo. Quizá lucho con muchas de las cosas que traigo, pero ese yo está crucificado en esa cruz. No soy yo, esta vida que yo hago, lo que vivo no soy yo. Es Cristo viviendo en mí, es su vida. Esta vida a mí no me pertenece. Por eso yo no puedo desperdiciar mi vida, porque no es mía. No es mía. Yo no tomo las decisiones de lo que hago. Yo no mando en mi vida. No es mi voluntad la que importa, porque mi voluntad un día, cuando acepté al Señor y vine a Él, ese día yo acepté, Señor, te entrego mi voluntad y la crucifico ahí y dame tu vida. Y ahora yo me voy a pasar mi vida, el resto de mi vida, luchando contra ese viejo yo
y caminando en tu voluntad. Y lo que tú quieras hacer, eso es lo que yo voy a hacer. Pero el problema es que yo, por mucho que yo desee vivir esa vida, yo no voy a poder. Por eso dice Pablo, esta vida que ahora vivo en la carne, sigo luchando con ese viejo yo, la vivo en fe en Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que así como un día, yo cuando vine a Cristo, yo acepté que yo no podía solo, que yo necesitaba un Salvador. Señor, yo no puedo con esto. Yo necesito que me salves. De la misma manera, cada día que yo me despierto, cada día que me enfrento a una situación como esta, yo le digo al Señor, Señor, yo no puedo con esto. Yo no puedo perdonar esto. Yo no puedo soltar esta ofensa. Yo no puedo dejar que me abusen. Yo no puedo dejar que me roben dinero. Yo no puedo dejar que me hagan mal este trato. Yo no puedo hacerlo. No me lo puedes pedir. Necesito venir a ti y necesito que me ayudes a vivir. Yo no voy a poder. Esa misma fe que nos salvó es la misma fe que nos sostiene y que nos ayuda a vivir día a día. Mire, ¿por qué no se pone de pie conmigo? No, yo no estoy enterado de que haya ninguna demanda entre nosotros, de nadie de la iglesia. No estoy enterado de que tengamos problemas legales entre nosotros ni nada de eso. Pero lo que sí sé es que hay diferencias entre nosotros. Lo que me ha tocado vivir y escuchar, sentir, son esas diferencias. Y la pregunta que yo creo que el Señor nos hace el día de hoy es, volvemos al mismo versículo 7. ¿Es tan importante para ti tener la razón? En realidad es tan importante. ¿Por qué no te dejas perder? ¿Por qué no cedes? Sí, quizás dices que yo no tengo nada que pedir perdón, fui yo el que me ofendió. A mí fue el que me engañó. A mí fue al que me defrauda. Y yo no sé si a usted le ha pasado esto. A mí sí me pasa. Y hay veces que es como luchar con la palabra. Y esta semana yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo me puedes pedir que yo me pare arriba y le pida eso a la gente? ¿Cómo me puedes pedir a mí que viva de esa manera? No me resulta fácil. Y no podía dejar de sentir como el Señor me hacía recordar, me hacía pensar, lo más difícil ya lo hice yo. Porque lo difícil, lo que había que hacer, ya lo hice. ¿Quieres hablar de vergüenza? ¿Quieres hablar de que vas a quedar como un perdedor? Solamente tienes que voltear a la cruz. Porque ante los ojos del mundo, yo quedé como un perdedor. ¿Quieres hablar de vergüenza? Yo pasé la vergüenza colgado en esa cruz por ti. Para que tú no la tuvieras que pasar más. ¿Quieres hablar de que vas a perder tu posición? ¿De que vas a perder tu estatus? ¿De que ya la gente no te va a ver de la misma manera? Yo mismo dejé mi trono de gloria, me humillé, tomé forma de siervo. ¿Para qué? Para venirte a mostrar lo mucho que te amo, lo valioso que eres para mí, que tu identidad no está en lo que haces, lo que logras, sino en quién eres, en mí.
¿Quieres hablar de que te va a costar un precio? ¿Te va a costar dinero? Estamos hablando de dinero. El precio más alto lo pagué yo. ¿Para qué? Para que tú ya no tuvieras que pagarlo más. Para que tú ya no tuvieras que preocuparte por, me van a defraudar por dinero. En realidad, si te pones a pensar, no tienes nada que perder. Porque lo más importante, eso nunca lo vas a perder. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Y yo te amo a ti. Y tú eres tan valioso. Eres más valioso que un montón de dólares. Eres más valiosa que quedar bien. Eres más valiosa que ganar un caso legal. Eres más valioso que ganar un argumento con tu hermano. Tú eres mi hijo. Tu valor está en que yo te creé a ti. Yo te formé a ti. En el vientre de tu madre yo te formé. ¿Por qué no cierras? Mire, yo creo que lo más importante, ahí donde usted está, yo creo que lo más importante que nosotros necesitamos hacer es responder a la palabra. Ahora, ¿qué me toca hacer? ¿Qué todo esto que escuché el día de hoy, lo que el Señor me está hablando, te está hablando a tu corazón? Ahora, ¿qué hago? Esa es la pregunta más importante. La pregunta más importante es, Señor, ¿qué me estás queriendo hablar a mí? Y esto que me estás hablando a mí, ¿cómo puedo responder yo a eso? Esa es la pregunta más importante. ¿Qué me toca hacer a mí? Quizá aquí hay alguien que en este momento el Señor te está confrontando, quizá. Quizá hay algo en tu vida que necesitas perdonar, que necesitas entregar, que necesitas soltar. Hoy es un buen momento para hacerlo. Quizá algunos de nosotros hemos sido los que hemos ofendido, los que hemos lastimado, los que hemos defraudado. Quizás es momento, el Señor te está llamando a pedir perdón, a pedir disculpas, a acercarte, a buscar. Necesito responder a esa palabra. Y quizá también haya alguien acá, muy importante, si tú estás acá, y tú quizá el día de hoy el Señor te está llamando por primera vez. El Señor te está diciendo, es tiempo, necesitas ya someterte, necesitas entregar tu vida, necesitas someter tu vida a la mía, necesitas crucificar ese yo en mí. Necesitas dejar de estar peleando en tus propias fuerzas, necesitas venir, entregarme esas cargas y yo las voy a llevar por ti. No tienes que cargar todo eso solo, es tiempo de que quizá de que des ese paso al frente. Necesitas dar ese paso de fe, necesitas dar ese paso de obediencia, necesitas aceptar que estás mal, necesitas aceptar que has pecado, necesitas aceptar que has defraudado al Señor. Y está bien, todos hemos estado ahí un día. El Señor te está llamando a hacer eso, pero la cosa no queda ahí. Tú puedes aceptar eso, puedes confesar eso y el Señor promete perdonarte. Y lo que yo te quiero invitar el día de hoy es que donde tú estás, pregúntale al Señor, Señor, ¿qué es lo que me estás hablando a mí? ¿Qué quieres que yo haga con esto? ¿Cómo puedo aplicar yo esto a mi vida? ¿Cómo necesito yo responder a lo que me estás llamando? Padre, yo te doy gracias porque puedo sentir tu presencia en mi vida, en este lugar. Y te doy gracias, Señor, porque como siempre lo haces, hablas a nuestro corazón, hablas a nuestra vida, no nos dejas como estamos. Y puedo sentir ese amor, Señor, en tu palabra. Quizá me está doliendo, quizá me está lastimando, pero sé que lo que estás haciendo, lo estás haciendo por amor a mí. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros esta mañana a poder
discernir, a poder entender, escuchar claramente de parte de ti, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender esta palabra y a poder escuchar de ti. ¿Qué es lo que me estás pidiendo? Señor, y si hay alguien en este lugar que el día de hoy estás llamando por primera vez, a entregarte su vida a ti, a dar ese paso de fe, yo te pido, Señor, que el día de hoy tu Espíritu Santo traiga esa convicción a ese corazón. Que no sea yo, que no sea una emoción, que sea tu Espíritu Santo, que sea tu palabra en ese corazón, dando convicción que es el momento de dar ese paso al frente, de rendir mi vida a ti. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. Si tú estás acá y tú quisieras entregar tu vida a Cristo, yo te invito a que lo hagas. Ahí donde tú estás, solamente tienes que aceptar que estás mal. Señor, ya no puedo más con esto. Yo no puedo. Necesito que me ayudes, necesito que me salves. Ya no puedo más cargar con este pecado, con este dolor, con esta ansiedad, con esta preocupación. Necesito ayuda, necesito tu ayuda. Dile ahí en tus propias palabras, Señor, perdóname. Perdóname porque te he fallado. Perdóname porque te he defraudado. Te doy gracias porque en esa cruz tú pagaste el precio que yo tenía que pagar. Y porque ahí perdonaste cada uno de mis errores, cada uno de mis pecados. Y te doy gracias, Señor, porque me recibes. Porque con los brazos abiertos me recibes. Señor, enséñame a caminar contigo. Enséñame a obedecerte. Ayúdame. Fortalece mi vida. Ayúdame a vivir de la manera que tú me has llamado a vivir. Ayúdame a morir al yo, a dejar ese yo crucificado y a caminar en esa nueva vida que tú me has dado. Que seas tú viviendo a través de mí, que seas tú viviendo en mí. Te doy gracias por todo, Señor. Gracias por recibirme, gracias por adoptarme, gracias por ahora llamarme tu hijo, tu hija. Te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.